Una primera clasificación de los tejidos se hace considerando el contexto, dónde se levantan los tejidos. Hay algunos autores que hablan de, bueno, tejidos rurales. Son tejidos que se levantan en áreas rurales, donde hay un gran predominio de los vacíos, del espacio verde, el espacio cultivado, y el espacio construido, el tejido específicamente, ocupa una proporción media, menor. Este es un poblado rural. Hay autores que hablan también de tejidos suburbanos, que son los típicos tejidos que se levantan en áreas periféricas de la ciudad, donde generalmente hay un predominio de actividades residenciales, y también hay un predominio generalmente de los espacios no ocupados por sobre los espacios construidos. Son tejidos de baja densidad de ocupación y bastante dispersos. Hay mucho jardín, muchos terrenos sin construir también. Y después hay autores que hablan de tejidos urbanos, que son los que se levantan en entornos específicamente urbanos, donde claramente hay un predominio de los espacios construidos por sobre los espacios vacíos. Mayor densidad edificatoria, mayor cantidad de gente, mayor diversidad de actividades, ¿no? Hay residencias que se mezclan con comercios, con talleres, con equipamientos públicos. Es una primera clasificación. Hay otra clasificación que es esta. Podemos clasificar los tejidos de acuerdo a su compacidad. Por ejemplo, las dos imágenes que vemos aquí, arriba y abajo, a la izquierda, me están mostrando tejidos muy compactos. Lo que está rayado, sombreado, es la huella de lo edificado, de las edificaciones. Lo que está en blanco es lo que no está edificado. Pueden ser calles o pueden ser patios internos adentro de una manzana. Como vemos, las edificaciones están pegadas medianera contra medianera. Y hay un claro predominio de lo construido por sobre lo vacío adentro de cada manzana. Aquí estamos hablando de tejidos de un alto nivel de compacidad, son tejidos muy compactos. A diferencia de las dos imágenes que vemos a la derecha, que me muestran tejidos más bien dispersos, donde vemos que las construcciones generalmente de las edificaciones no llegan a las dos medianeras, hay mucho espacio libre, ya sea espacio libre privado, adentro de la parcela, y hay un predominio de lo vacío por sobre lo construido. Cuando hablamos de compacidad estamos hablando de esto, cuán compacto, cuán denso en este sentido, no denso, compacto es el tejido. En este caso, esta imagen, esta foto aérea de la ciudad de Barcelona me muestra un tejido compacto. Todas las construcciones están pegadas una a la otra, medianera contra medianera, en alto grado de compacidad. Incluso hay una ocupación importante, salvo en algunos casos, hay una ocupación importante de los centros de manzana, que suelen estar construidos. Esto es un tejido disperso, un típico tejido de un barrio privado en las afueras de una ciudad, donde hay un gran predominio de lo vacío por sobre lo lleno. Esto es un tejido disperso, Brasilia. Edificaciones en alturas, pero todas separadas entre sí. Hay un claro predominio también de los espacios no construidos por sobre los espacios construidos. Acá es otra situación. Esto es un tejido disperso, pero a diferencia de lo que vemos en Brasilia o lo que vemos en esta urbanización, aquí el tejido es disperso por el proceso de urbanización, no porque esté proyectado como un tejido disperso, sino que es un área periférica de Buenos Aires que todavía se está desarrollando. O sea, hay muy pocas parcelas construidas. Entonces, en este estadio es un tejido disperso. Probablemente en un futuro termine alcanzando un mayor grado de compacidad a medida que avance la construcción. Podemos clasificar los tejidos de acuerdo a su densidad, esto es, de acuerdo al aprovechamiento que se hace del suelo. Muchas veces se confunde densidad con compacidad, pero no es exactamente lo mismo. Aquí estamos viendo una foto aérea del centro, concretamente el Rockefeller Center, en la ciudad de Nueva York, en la isla de Manhattan. Estos son tejidos de alta densidad, hay un alto aprovechamiento del suelo. Se construye en altura, grandes alturas, se le saca mucho rendimiento. Por parcela hay muchos metros cuadrados construidos. Son tejidos de alta densidad, igual que esto. Esto es un proyecto de Le Corbusier.
Es un tejido disperso, hay mucho espacio verde, pero la altura de las torres es enorme. Hay un aprovechamiento muy grande del suelo. Este es un tejido compacto en Barcelona y podríamos decir que en comparación con los anteriores es un tejido de una densidad media. Planta baja y 6, 7 pisos más o menos. Siempre la densidad obviamente es relativa. Digo, esto es una alta densidad en Nueva York, pero bueno, este tipo de densidad en una ciudad como Santa Fe no existe. Las más altas densidades que tenemos en Santa Fe son las del área central, que son mucho más bajas y que a lo mejor se aproximan más a este tipo de densidad. Esto, un tejido de densidad media, planta baja y 3, 4 pisos. Tejidos de baja densidad, el típico tejido barrial de las áreas residenciales donde predominan las viviendas unifamiliares, son tejidos de baja densidad, compactos. En este caso vemos medianera contra medianera, toda la construcción se va conformando un frente continuo frente a la calle, pero es de baja densidad. Hay un poco aprovechamiento del suelo, más allá de que pueda aparecer algún edificio en altura, como en este caso cada tanto. Otros tejidos de baja densidad, típicos de la ciudad de Jardín de principios del siglo XX. Otra forma de medir la densidad de los tejidos es esta, es midiendo la cantidad de viviendas por hectárea que hay. Ya sobre estas cuestiones hablaremos más adelante en Urbanismo 2. Pero digamos, hay distintas formas de medir la densidad. Yo puedo medir la densidad de un tejido considerando la cantidad de metros cuadrados por hectárea del suelo urbano, puedo medir la densidad del tejido diciendo, bueno, cuántas unidades residenciales hay por hectárea del suelo urbano, o habitantes por hectárea del suelo urbano. Son distintas formas de cuantificar la densidad de los tejidos. También puedo clasificar los tejidos de acuerdo a sus características, yo diría, morfológicas, su grado de homogeneidad. Esta imagen que vemos aquí es lo que llamaríamos un tejido heterogéneo. Como vemos, es un tejido conformado por distintos tipos de edificaciones. Hay edificios en altura, hay pequeñas construcciones de viviendas unifamiliares, hay equipamientos, acá vemos una iglesia, una escuela, galpones, hay vacíos que están ocupados por estacionamientos. Hay una gran heterogeneidad en este tejido. A diferencia de lo que ocurre aquí. Este es un tejido homogéneo. Incluso es tan homogéneo que todas las edificaciones, las pequeñas placas que conforman este barrio, son iguales. Hay un alto grado de homogeneidad. Aquí, esto es Berna, en Suiza, el tejido, cada casita es distinta una de la otra. Pero si vemos la totalidad, podemos decir que es un tejido homogéneo. Las alturas son básicamente iguales, el material de la construcción es casi igual, todas tienen el mismo material en el techo, todas responden a una misma tipología arquitectónica. Entonces, cuando hablamos de tejidos homogéneos, no hace falta referirnos exclusivamente a tejidos donde las construcciones son iguales, sino a tejidos como este, donde hay lo que predomina es la homogeneidad por sobre la heterogeneidad. Aquí, tejido homogéneo. También, todas las casas son distintas, pero todas tienen más o menos la misma altura, el mismo material. Y incluso aquí, que vemos bastante diversidad, pero en líneas generales podemos decir que es un tejido homogéneo. Las alturas promedio son de planta baja y 2, 3 pisos, no hay mucha diversidad. Aquí podemos ver dos situaciones distintas. Vemos en las manzanas frentistas a este parque un tejido homogéneo. Son todas casas bajas, de viviendas unifamiliares. Ahora, a medida que nos alejamos, que subimos, vamos a la parte superior de la imagen, empezamos a ver que empiezan a aparecer edificios en altura. El tejido se va haciendo más heterogéneo. Otra forma de clasificar los tejidos es de acuerdo a los usos, a las actividades que se realizan en cada una de las parcelas que conforman el tejido. Por ejemplo aquí. Este es un plano del centro de la ciudad de Cusco, centro histórico, y en cada manzana, cada parcela está pintada de un color distinto. Y ese color tiene que ver con el tipo de actividad
que se realice en cada una de estas parcelas. Bueno, esto es algo que van a tener que hacer ustedes en el práctico. Identificar qué actividades se realizan en cada una de las parcelas, asignarles un color y una referencia. Acá, como ustedes ven, hay una mezcla de usos. En cada manzana hay distintos tipos de actividades. La imagen general de este tipo de ciudades es esta, la típica imagen de nuestras ciudades, ¿no? Donde en una manzana encontramos, a lo mejor hay una mayoría, desde un punto de vista de la cantidad, hay un predominio de viviendas, pero también a veces hay un almacén, un kiosco, un negocio, hay una escuela, hay una iglesia. Generalmente cuando hablamos de este tipo de tejidos, hablamos de tejidos mixtos. Puede haber un tejido mixto donde hay un predominio de actividades residenciales, o si me voy a un área central, voy a encontrar un tejido mixto donde hay residencias, en Santa Fe, pero hay un predominio de actividades comerciales. Pero hay mixtura de usos. Ahora, hay otros tipos de tejidos, como estos. Acá cada color representa un tipo de uso. Y como vemos, no hay mixtura. Hay áreas que son de viviendas, hay áreas que son comerciales, hay áreas que son institucionales, de instituciones. Todo está segregado. Es lo que me encuentro aquí. En un barrio cerrado, en las afueras de cualquier ciudad, me voy a encontrar un tejido que es exclusivamente residencial. Prácticamente no hay otro tipo de actividad. Es lo que se llaman tejidos diferenciados, o grandes parques industriales, donde la única actividad que se realiza es la industrial. No son tejidos mixtos, son tejidos especializados, son tejidos monofuncionales, hay una única actividad que los caracteriza. Y finalmente podemos pasar a clasificar los tejidos de acuerdo al proceso de construcción, a cómo se fueron conformando. Lo más común en nuestras ciudades es encontrar esto, como yo decía al principio de la clase. Un tejido se va conformando lentamente, en el tiempo, paso a paso, y decíamos que era el resultado de el accionar de múltiples actores. Están los propietarios de las parcelas, están las empresas constructoras, están los arquitectos, están los inspectores municipales con sus reglas, incluso están los gremios que participan en las construcciones, albañiles, herreros, electricistas, distintos tipos de gremios dedicados a la construcción. Bueno, y todos ellos, en distinto o menor grado, van participando en la conformación de esto, que se va conformando lentamente, lote a lote. Generalmente los tejidos se van conformando así, pero a veces o así. Barcelona también, a pesar de que es un tejido mucho más homogéneo que el que vemos aquí, también esto se fue conformando lote a lote, lentamente. El accionar son múltiples acciones de construcción que van conformando la ciudad. Estos son otros casos. Esto es un conjunto habitacional en construcción, ya se terminó, esto es una construcción de hace unos cuantos años, en Rosario, donde el tejido es el resultado de lo que se llama una operación unitaria. No es una construcción lote a lote que se va dando en el tiempo de manera prolongada. Aquí, desde una oficina municipal, lo que se hizo fue hacer un proyecto, se consiguió la tierra, se compró y se construyó. En menos de un año esto estaba construido y estaba habitado. Esto es producto de una operación unitaria. No es una construcción lote a lote, parcela a parcela. Esto también es un tejido que se va construyendo de manera unitaria. Estos son conjuntos habitacionales en las afueras de una ciudad. Generalmente son operaciones estatales. Esto se proyecta en una oficina de un estado o en un estudio de arquitectura que consigue una licitación por parte del Estado, se hace un proyecto integral y se construye. Esto es resultado de una operación unitaria. Muchas veces estas operaciones unitarias no son operaciones hechas por el Estado, son privadas, como el caso de Puerto Norte en Rosario. Son estas urbanizaciones que fueron realizadas por el sector privado, por empresas constructoras y estudios privados. Pero también son operaciones unitarias. Acá vemos un contraste interesante en el sur de la ciudad de Santa Fe. El Fonavi del Centenario es resultado de una operación unitaria. Este tejido es resultado de un proyecto que se hizo en un estudio, que ganó un concurso, se proyectó y se construyó. Al lado está el barrio Centenario, en donde el tejido es el resultado también de un proceso colectivo, como decíamos antes, que se fue construyendo lentamente en el tiempo, lote a lote, y se sigue modificando constantemente. En general, por eso, repito, la mayoría de la ciudad, la mayor parte de la ciudad está configurada de esta manera.
con tejidos que se van construyendo lentamente en el tiempo como el resultado de múltiples acciones. Pero hay sectores a veces que están proyectados de manera unitaria. Es importante poder hacer esa distinción. No necesariamente van a ser grandes proyectos, como en este caso que veíamos acá, que simplemente vemos una manzana con 4 torres. Es un pequeño proyecto, pero esta pequeña manzana, el tejido de esta manzana, es resultado de una operación unitaria, a diferencia de todo lo que vemos alrededor, que es el resultado de múltiples operaciones fragmentarias. Y bueno, ya para ir cerrando voy a hacer a dar algunas precisiones referidas al trabajo práctico, que va a presentar ahora formalmente Pato, pero es interesante ver algunas imágenes para que ustedes vayan teniendo una idea sobre qué vamos a empezar a trabajar. Cuando hablemos de tejido, por ejemplo, nosotros estábamos hablando de parcelamiento como uno de los componentes del tejido. Cuando hablábamos de trazado, estábamos hablando del amanzanamiento, de la subdivisión en calles y manzanas del suelo urbano. Esto es un fragmento de un área pericentral en la ciudad de Rosario, donde vemos manzanas, vemos distintos tipos de calles, vemos los parcelamientos, o sea, la subdivisión interna en parcelas de cada una de las manzanas. Nosotros, por ejemplo, podemos clasificar acá las manzanas de acuerdo a su forma. Yo veo acá 2 formas distintas de manzanas. Manzanas cuadradas y manzanas rectangulares. Podría encontrar otro tipo de forma de manzana. Acá no tengo en cuenta el parcelamiento. Una de las cuestiones que ustedes van a tener que hacer es esto, ver distintos tipos de formas de manzanas con las que se puedan encontrar. Distintas formas de parcelamiento interior de la manzana. Yo acá veo, por ejemplo, una manzana que está muy fragmentada, el parcelamiento es muy intenso. Hay muchas parcelas y generalmente tienen dimensiones pequeñas. Hay una subdivisión muy intensa del suelo de esta manzana. En esta no tanto. Como vemos, hay grandes parcelas de mayor tamaño que aquí, y en esta, bueno, mucho mayor, hay parcelas de mucho mayor tamaño. O sea que el grado de fragmentación interna de una manzana también me sirve para encontrar distintos tipos de manzanas. No solamente la forma de la manzana, sino cómo está subdividida. También puedo empezar a jugar clasificando, si hablamos del trazado, de las calles. Yo decía, una cuadrícula, como la de Rosario, o la de Santa Fe, es una forma de subdivisión, de organización del suelo urbano, podríamos decirlo de una manera un tanto brusca, bastante monótona, bastante simple. Pero sin embargo, cada calle es distinta. Hay distintos tipos de calles. Hay avenidas, como la que vemos aquí en rojo, hay calles que tienen distinto ancho, me voy a encontrar con cortadas, incluso dentro, acá, esto está simplificado, pero me puedo encontrar con calles que tienen distintos anchos, con calles que no son avenidas, pero que son calles que tienen una escala territorial, que sirven para salir y para entrar de la ciudad, y otras calles que simplemente tienen una incidencia barrial o urbana. Entonces van a ser calles de distinta jerarquía. O sea, la cuadrícula es una forma muy simple de subdividir el suelo urbano, pero cada calle tiene una jerarquía distinta. Van a tener que, y esa jerarquía puede manifestarse en función del ancho de la calle, o en función también de la cantidad de flujos que hay en esa calle, ¿no? Si es una calle de escala territorial, que me permite ingresar a la ciudad o a mi área de estudio, pues una pequeña cortada, pues una calle simplemente que es importante en una escala barrial o en una escala urbana, pero no en una escala territorial. Y después empezar a ver, en concreto hacer zoom y empezar a ver los distintos tipos de parcelas. Así como clasificamos manzanas, clasificamos tipos de tejidos, podemos empezar a clasificar distintos tipos de parcelas. Yo acá en esta manzana estoy viendo. Puedo decir, bueno, voy a clasificar las parcelas de acuerdo a su tamaño. Puedo medir la superficie de cada una de las parcelas y decir, bueno, parcelas de hasta 200 metros cuadrados. Parcelas entre 200 metros cuadrados de superficie y 350 metros cuadrados. Parcelas entre 350 y 500 metros cuadrados y parcelas con una superficie superior a 500 metros cuadrados, por ejemplo. Puede establecer clasificaciones de acuerdo al tamaño de la parcela. Y eso no es un dato menor, recuerde lo que decíamos antes. El tamaño de la parcela muchas veces
condiciona qué es lo que se puede construir ahí en esa parcela, más allá de los reglamentos municipales que también me dicen qué es lo que me permiten construir o no. Pero si un reglamento me dice que me permite construir una fábrica en una parcela, pero la parcela tiene 4 metros de frente por 10 de fondo, no voy a poder construir una fábrica, por más que el reglamento me lo permita, porque las dimensiones de la parcela no me lo van a permitir. Por eso es importante hacer una clasificación de acuerdo al tamaño. Hay otra cuestión que puede empezar a ver, es cuál es la ubicación de la parcela en el interior de la manzana. Y yo me voy a encontrar con parcelas en esquina, con parcelas en tramos, que no están en esquina, que son frentistas, con parcelas internas, que no son frentistas, que están en el interior de la manzana, y me puedo encontrar con parcelas que se llaman pasantes, como esta, que tienen más de un frente. Puedo clasificar las parcelas de acuerdo a su forma. Es decir, estas parcelas, si ven el puntero, tienen una forma regular. Son rectángulos. Esta, que estoy señalando aquí, ya tienen formas irregulares. Tienen quiebres, tienen ángulos. O sea, hay distintas formas de clasificar las parcelas, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su posición, de acuerdo a su forma, lo mismo que hacemos con las manzanas. Más adelante, cuando sigamos avanzando en el práctico, en tareas sucesivas, vamos a empezar a trabajar con los usos del tejido. Y aquí en este caso estamos viendo, las alturas. Cada parcela está pintada de acuerdo a la altura de la edificación. Si son edificaciones de 1 piso, de 2 pisos, de 3 pisos, de 4 pisos. Incluso hay una axonométrica, donde se ven los vacíos y se ven los espacios ocupados adentro de la manzana, y aquí están distinguidos los usos. Y en corte también vemos la misma situación. Y después agregaremos los usos. Si tenemos la altura, podemos agregar cuáles son los usos, clasificándolos acá en comercio, vivienda y oficinas, por ejemplo. Y como podemos ver, en una parcela yo puedo tener 2 usos distintos, comercio en la planta baja y oficina en la planta alta, o comercio en la planta baja y vivienda en la planta alta. Todo esto es sobre lo que vamos a ir trabajando a medida que avancemos en el práctico, ¿no? También esto, cómo el tejido define la fachada urbana de la manzana y en el fondo de la calle. Aquí está coloreado el frente de cada uno de los frentes de una manzana en relación a las actividades, a los usos del tejido, pero también estoy mostrando las alturas de las edificaciones. Estoy viendo, si utilizáramos los términos de los que hablábamos recién, estoy viendo un tejido compacto, de una densidad baja, en líneas generales, lo que predomina son planta baja y 1 piso, planta baja, no más de planta baja y 2, por ahí encuentro alguna edificación de planta baja y 3, pero claramente esto es una baja densidad, compacta, de usos mixtos, si lo tuviera que clasificar por los usos, pero donde hay un predominio de actividades comerciales, por lo que puedo ver aquí. Y a medida que vayamos avanzando en el práctico, en el fondo lo que tenemos que empezar a ver con el tejido es esto, que cuando analizamos el tejido no estamos analizando solamente el espacio privado, estamos analizando la calle. Recuerden esto, siempre hay un error, que es muy común. Generalmente la gente habla de la vereda y la calle. No, la vereda forma parte de la calle. Cuando hablamos del espacio de la calle destinado al tráfico vehicular, estamos hablando de la calzada. La vereda es el espacio de la calle que está destinado al tráfico peatonal. Pero las fachadas del tejido, de las edificaciones, las alturas, las actividades que se realizan en la planta baja y en las parcelas frentistas a la calle, también determinan el carácter de la calle. Cuando ustedes hablan de una calle comercial, no la definen como calle comercial por el ancho de la vereda, o por si tiene árboles o no, o por el tipo de edificación. No, dicen que es una calle comercial, ¿por qué? Por las actividades que se desarrollan en el tejido. O sea que las características de las calles van a estar determinadas por el ancho de la calle, el ancho de la vereda, el ancho de la calzada, el tipo de tráfico que tiene, la escala de la calle, si es una calle de escala territorial, de escala urbana o de escala barrial, pero también por el tejido, por las características del tejido en cuanto a su altura, en cuanto a las actividades, en cuanto a su homogeneidad, o sea, el paisaje definido por el tejido. Bueno, sobre todas estas cuestiones vamos a ir avanzando a medida que sigamos trabajando en el práctico.